¿Cómo están? Nosotros somos de la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a hablar sobre la síntesis de expresión genética. Los integrantes son Leora Tomás, Talavera Karen y Zamora Ashley, de séptimo grupo 2. Ahora vamos a hablar de la regulación de expresión de genes. Esto es cuando el gen se expresa después del proceso de transcripción y traducción. En este proceso interviene lo que es el splicing alternativo, demostrando que un gen expresa más de una proteína. Al explorar una célula de forma individual, esta tiene la copia exacta del genoma. Sin embargo, solo expresa unas 10.000 proteínas por función específica, siendo estas musculares, hepáticas, cerebrales u otras, determinando que una célula o tejido específico es selectivo, el cual está dirigido por expresión de genes. Esto se puede explicar con los siguientes conceptos. Primero, comprende el proceso de transcripción y traduc'ción. El 5% del ADN contiene genes, el cual es el segmento o porción que se encuentra intercalado en el ADN codificador. Segundo, el segmento que va de 5' a 3' no se convierte en ARN, ya que este no se codifica. Tercero, ARN escrito tiene inicio o copa y una cola poli A y cuerpo generado por intrones y exones. Cuarto, el splicing alternativo es la extracción de los intrones pegado de los exones, lo que produce el ARN mensajero que saldrá del núcleo y será traducido por el ARN ribosomal en proteína. Quinto, el ADN está organizado por la cromatina, donde se encuentran histonas y proteínas nucleares. Los nucleosomas tienen un octámero de histonas donde se enrolla la cadena de ADN. Sexto, ADN tiene una carga negativa, lo que promueve la compactación de la cromatina e inactiva el gen. Séptimo, el SNF contiene multiproteínas capaces de inhibir la asociación de histonas y ADN para que su ADN se transcriba. Octavo, cuando el ADN es accesible actúan los factores de transcripción, el TFA, B, C, D, E, F y H, caja tata, región SR, que pueden promover la transcripción por medio de la polimerasa. Noveno, elementos silenciadores, su expresión de un gen por modificaciones en cromatina por código de histonas, que depende de la metilación de lisina en H3 y H4. Estas son las que activan a la transcripción. Control de la expresión génica en organismos eucarióticos. La regulación de la transcripción inicia con unas secuencias que se encuentran localizadas arriba del gen. Estas son una o múltiples secuencias. Una proteína, llamada proteína factor general de la transcripción, son proteínas que se unen al ADN mediante reconocimiento por complementariedad de bases en una zona específica. Esta zona es el promotor. Interactúan por interacción de fuerzas débiles como puentes de hidrógeno, enlaces iónicos o fuerzas hidrofóbicas. Al poseer 20 puntos de contacto, esta unión se vuelve bastante fuerte. Entre los promotores que podemos encontrar está la caja tata. Esta es una región promotora a 20 pares de base del gen que puede llegar a encontrarse incluso 200 pares de base de distancia del gen. No todos los genes tienen promotores, en lugar tienen otra secuencia arriba del gen denominada isla CPG. Estos genes no necesitan una regulación muy precisa, son genes de expresión constitutiva, es decir, que necesitan una producción continua. Un ejemplo de esta es la insulina. Hay otros grupos de genes que no se pueden expresar de forma continua. A estos se les llama genes de expresión inducible. Dependen de un factor de transcripción. La regulación de los factores de transcripción son: 1. La síntesis de factores de transcripción ante la necesidad, es decir, únicamente se lleva a cabo la transcripción y posteriormente son destruidos. 2. Unión a un ligando. Un factor de transcripción se une a un promotor, pero no da inicio. Requiere un ligando para la activación de genes o su inhibición. 3. La activación o inhibición por fosforilación. Es decir, existe una activación de quinasas que fosforilizan el factor de transcripción y se da paso a la expresión de genes. 4. Formación de complejos. Son múltiples factores de transcripción que forman monodímeros o heterodímeros. Estos complejos dan lugar a la activación del gen. 5. Liberación de factores de transcripción. Algunos están unidos haciendo complejos con un inhibidor. Al momento de degradar este inhibidor, los factores de transcripción quedan libres y pueden ir al promotor y dan lugar a la activación del gen. Control transcripcional en procariotas. Para los procariotas es muy importante la disponibilidad de sustratos para su crecimiento y proliferación. En el caso de E. coli necesita fuentes de carbono para la obtención de energía. Las fuentes de carbono pueden ser monosacáridos o disacáridos, en los cuales habrá diferentes procesos para su obtención. Ahora les hablaré sobre el operón, que es el encargado de ordenar los genes. Dentro de este existirán diferentes genes que codificarán a diferentes enzimas. En este caso, Z y Y ayudarán en la hidrólisis de los disacáridos. Por otro lado, el operón también tiene dos partes importantes. Por un lado está la promotora, que controla este proceso, y por otro la operadora, que regula la forma de expresión. En presencia de glucosa, esta tiene una entrada fácil y se obtiene energía fácilmente y directa. En este caso, no hay una expresión de genes de la hidrólisis, ya que no es necesario al ser un monosacárido. Aquí actúa la proteína represora, que se une a la operadora para evitar la expresión. En presencia de lactosa, al ser un disacárido, es necesario la hidrolización.
En este caso, sí hay una expresión de genes. La lactosa se pega a la proteína represora, provocando que pierda afinidad con la operadora. Así, se obtendrá la activación de Z y Y para obtener ADN policistrónico y obtener dos monosacáridos.